tal amigos de BTP Noticias? Hoy me encuentro con una eminencia del periodismo, Martin Baron. Le decimos de cariño Marty para sus amigos. Hoy lo vamos a entrevistar desde acá de esta cátedra Conectas que tenemos aquí en Bogotá, Colombia. Hoy tenemos la oportunidad de charlar con él y pues aquí se los presento para que nos platique todo lo que ha hecho. Él ha dirigido los medios más importantes en Estados Unidos, el último, el Washington Post, ha estado en el New York Times y así, gran experiencia nos ha compartido y quisiera que ustedes también lo conozcan, quienes no lo conocen allí en México y parte del mundo, lo dudo porque 18 Pulitzer. Y pues, Marty, muchas gracias por aceptar esta entrevista con nosotros en MTP Noticias y pues preguntarte primero cómo te has sentido aquí participando en Cátedra Conectas con periodistas de Iberoamérica. Bueno, ha sido un placer y también un honor estar con los periodistas de América Latina. Están haciendo buen trabajo en América Latina y ellos enfrentan todo el tiempo muchos obstáculos, muchas dificultades, muchas presiones. Y admiro su trabajo, me inspira su trabajo y entonces para mí es un honor estar aquí con ellos. ¿Qué te llevas, qué has aprendido tú de esta cátedra, de esta primera semana que hemos tenido? Bueno, he pasado tiempo con los periodistas aquí y obviamente anteriormente había leído mucho sobre lo que estaba pasando, tenía vínculos con periodistas aquí en América Latina y me enteraba de las presiones que enfrentaban todo el tiempo. Pero es algo diferente pasar una semana con los periodistas latinoamericanos y escuchar personalmente sus experiencias, sus dificultades, los obstáculos que enfrentan. Y entonces lo que me gustaría hacer es darles mi apoyo y hacer lo que yo pueda para ayudarles. ¿Qué es lo que más te ha impactado de estas historias, de estas que hemos compartido en esta primera semana? Bueno, hay algunos periodistas, hay muchos periodistas que han tenido que salir de sus propios países debido a las presiones, la amenaza de los cargos llevados por sus gobiernos y es un desastre para los periodistas porque están tratando de hacer su trabajo, están tratando de buscar los hechos y difundirlos a sus comunidades y a los ciudadanos de sus países. Y es solamente trabajo, es la misión del periodismo. Y solamente por hacer su trabajo, ellos enfrentan esas amenazas. De acuerdo a lo que tú has observado, has leído y que también has tenido la oportunidad de escuchar de manera directa en esta tercera edición, ¿qué crees que nos hace falta, le hace falta al periodismo en Latinoamérica? Bueno, hay muchas necesidades para el periodismo en América Latina. Obviamente hay una necesidad para encontrar un modelo sostenible porque todos los medios, todo el mundo, enfrentan problemas de ese tipo. Ha habido un gran cambio en los recursos disponibles para el periodismo. Con Internet el modelo ha cambiado con profundidad. Y después ellos necesitan más recursos, más periodistas, más tiempo. Están involucrados en todas las responsabilidades del periodismo. La tecnología, el negocio y el periodismo mismo. Y también ellos necesitan, más que todo, ellos necesitan la libertad de hacer su trabajo sin presiones del gobierno, sin presiones de otros poderosos, sin enfrentar el riesgo de ser agredido o
o asesinado. Y desafortunadamente en América Latina enfrentan más riesgos que periodistas en los Estados Unidos. Y la situación en América Latina es una de las peores en todo el mundo con respecto al periodismo. Tú que has ganado junto con tu equipo 18 Pulitzer, ¿qué llamado, qué consejo, por así decirlo, le das a las nuevas generaciones de periodismo, en este caso hablando yo de México? Yo creo que las personas que quieren convertirse en periodistas deberían hacerlo, porque es un buen campo. Es un campo que cuando yo empecé en el campo de periodismo yo quería hacer algo interesante y significativo. Es lo que he hecho. Es una profesión muy importante, que no hay ninguna democracia sin libertad de prensa, no hay libertad de prensa sin democracia. Entonces necesitamos personas jóvenes para entrar al campo y para fortalecer nuestras habilidades de cumplir con nuestra misión. Ellos deberían aprender la nueva tecnología, las nuevas maneras de contar historias, deberían aprender, deberían profesionalizarse, y hay mucho que hacer. Pero lo que necesitamos es más periodistas, más jóvenes para entrar en la profesión. Tú, cuando dirigías el Washington Post, hubo un enfrentamiento, digamos, con el medio y con otros medios, con Donald Trump, ¿no? Que los calificaba como escorias, que atacaban al gobierno y cuantas cosas. ¿Ocurre algo similar en México con el presidente Andrés Manuel López Obrador? Porque desde su, digamos, desde su posición, desde la presidencia, se ataca a los periodistas, a los medios de comunicación que son críticos. ¿Qué opinión tienes sobre esto? ¿Cómo enfrentarlo, por ejemplo? Bueno, obviamente los periodistas, ellos tienen su misión y yo creo que todo el tiempo deberían cumplir con su misión, no importa la presión que reciban del gobierno y de otras personas. Es lo que hemos enfrentado en los Estados Unidos. Yo creo que los periodistas en América Latina enfrentan más dificultades, más peligros que los periodistas en los Estados Unidos, aún durante la época de Trump. Sin embargo, es importante que nos dediquemos a nuestra misión y hacer el trabajo como deberíamos hacerlo, con honestidad, con honradez, con imparcialidad, pero con dedicación. Y cuando descubrimos la verdad, cuando descubrimos los hechos, deberíamos publicarlos sin vacilar. Le debemos al público la verdad. También, ¿cuál es de toda esta experiencia que has tenido en el periodismo, cuál es la anécdota que más recuerdas por su peligrosidad o por la presión que representó? Bueno, en el año 2013, en el Washington Post, recibimos algunos documentos clasificados, muchos documentos clasificados de las agencias de inteligencia en los Estados Unidos, y tenemos que tomar la decisión de publicar o no publicar esos documentos. Y esos documentos revelaban un régimen de vigilancia, un régimen muy amplio de vigilancia de personas fuera del país, pero también muchas personas dentro del país, personas completamente inocentes que no habían hecho nada. Fue un régimen de vigilancia contra el terrorismo, pero el gobierno estadounidense estaba vigilando a los estadounidenses que no tenían nada que ver con el terrorismo. Entonces tomamos la decisión de publicar el contenido de esos documentos, porque ellos revelaban algo importante para el pueblo estadounidense, y porque los ciudadanos merecen su privacidad. Y entonces fue un peligro para nosotros porque el gobierno pudiera habernos
llegado cargos por revelar los documentos clasificados. Los secretos de Estado. Los secretos los secretos del gobierno. ¿Y qué representó una vez publicada la información? ¿Qué representó? ¿Los buscaron a ustedes? ¿A usted que era el director? ¿Qué reacción tuvo el gobierno en ese entonces? Bueno, hubo una reacción muy negativa por parte de las agencias de inteligencia en los Estados Unidos. Obviamente ellos no querían que sus secretos fueran divulgados. Sin embargo, también recibimos una reacción por parte de las compañías de tecnología, porque ellos no sabían que el gobierno había vigilado a sus clientes, a los usuarios de su tecnología, y ellos estaban en contra de las acciones del gobierno, y ellos empezaron a llevar presión en el Congreso de los Estados Unidos para prohibir esas actividades, y después hubo un cambio en la ley. Hubo cambio a raíz de ese reportaje. Entonces, ¿tú recomiendas que cuando nos llega a los periodistas de filtraciones, por así se le llama en México, hay que revelarlo dependiendo de su importancia? Bueno, depende de la importancia, obviamente, depende del interés público. Y todos nosotros deberíamos pensar en el interés público, pero no solamente lo toca al gobierno para pensar en el interés público, porque los políticos siempre están pensando en su propio interés, y ellos hacen una igualdad entre el interés público y su propio interés. Así es. También tengo entendido, usted estuvo cuando encarcelaron, cuando sus periodistas enfrentaron duras batallas, por así llamarlos, fuera de Estados Unidos. Si nos pudiera contar cuál fue la experiencia y cómo se resolvió en su momento. Bueno, nuestro corresponsal en Irán fue arrestado en 2014, julio de 2014, y él fue encarcelado por un periodo de 544 días, la mayor parte en confinamiento solitario. Y entonces empezamos a tratar de conseguir su liberación de la cárcel, pero tuvo mucho tiempo, pero seguíamos tratando, llegando presión, teniendo conversaciones con el gobierno de Irán y teniendo conversaciones con el gobierno estadounidense, y también hablando con otros gobiernos que tenían vínculos oficiales y vínculos diplomáticos con el gobierno de Irán. Y por fin él fue liberado, pero fue un evento, su arresto fue muy duro para él y para sus colegas. Usted ahí participó de manera directa en las negociaciones, por así llamarlos, para la liberación, ¿no? Yo no participé personalmente, individualmente en las negociaciones. Los gobiernos y otros contactos tenían negociaciones con el gobierno de Irán, pero mi papel era de abogar por él en otros medios, para que nadie se olvidara de su caso. ¿Ustedes solicitaron este apoyo del gobierno de Estados Unidos, o ellos por ser intervinieron de manera directa en estas negociaciones, o ustedes lo solicitaron? Bueno, en esa época y aún ahora el gobierno estadounidense no tenía relaciones diplomáticas con Irán, entonces no había la oportunidad para ellos hablar directamente con el gobierno de Irán sobre el caso de Jason Rezaian, nuestro colega. Entonces el gobierno estadounidense estaba hablando con otros gobiernos que ya tenían relaciones públicas, relaciones diplomáticas con el gobierno de Irán. Es un caso que llegó hasta la ONU, que se discutió en la ONU, ¿no? Sí, un poquito. Y estas experiencias, digamos, ¿qué otras es lo más complicado que pudiste haber enfrentado como
director de un medio de comunicación en Estados Unidos. ¿Que me ha afectado como director? Ajá, hasta que se ha enfrentado. Bueno, bueno, tuvimos un columnista que fue asesinado en Turquía. Él trabajaba en el departamento de opiniones y no tengo nada que ver con el departamento de opiniones, pero teníamos la obligación de cubrir ese caso e investigar su asesinato, y es lo que hicimos. Siempre los periodistas tienen la obligación de exigir que los gobiernos y otros poderosos rindan cuentas. Y estábamos tratando de fiscalizar al gobierno de Arabia Saudita, y porque sus operativos habían cometido el asesinato de nuestro colega. Marty, recuérdanos cuáles son algunos de estos 18 Pulitzer que ustedes, que tú junto con tu equipo ganaron en su momento. Bueno, el equipo del periódico ganó tras 20 años, cuando yo era líder de la redacción en 3 periódicos, varios Pulitzers. Ellos ganaron varios Pulitzers. Al principio, cuando yo era director del Miami Herald, ganamos el Pulitzer para nuestra cobertura del caso de Elian González, la redada para recuperarlo y devolverlo a su papá en Cuba. Y ganamos para cobertura de las noticias de última hora. Y cuando llegué a Boston en el año 2001, empezamos una investigación de la Iglesia Católica por el encubrimiento de los casos de abuso sexual por parte de los curas. Y empezamos a publicar esos artículos al principio del año 2002. Y después de publicar muchas notas sobre esa situación, el encubrimiento, tras 4 décadas o más por la Iglesia Católica, recibimos el premio Pulitzer por nuestra cobertura, porque estaba al servicio porque servía el interés público. Y también recibimos el Pulitzer por la cobertura de los documentos clasificados que recibimos y la vigilancia de las agencias de inteligencia que revelamos. Y también, bueno, hay varios. Y el último Pulitzer que el Washington Post ganó fue la cobertura de los eventos del 6 de enero en 2021, cuando hubo un ataque contra el Congreso de los Estados Unidos para impedir la toma de posesión por Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Y me jubilé después de la primera parte de esa cobertura. Después de mi salida hubo un gran proyecto para investigar a fondo lo que pasó, pero la mayor parte de los artículos que entramos en la competencia para el Pulitzer fue la cobertura de última hora. Justamente uno de estos Pulitzer, que habla del abuso sexual contra niños, se llevó a una película, Spotlight, si no mal recuerdo. ¿Qué opinas tú de que las investigaciones periodísticas pasen a la pantalla grande, por ejemplo? Bueno, yo estaba satisfecho con la película porque yo pensaba que había tenido un gran impacto y sigue teniendo un gran impacto, porque demuestra bien la importancia del periodismo investigativo. Le daba voz a las víctimas, porque ellos necesitaban la oportunidad de ser escuchados. Y también le daba al público
la información sobre cómo hacemos esas investigaciones, que esas investigaciones requieren tiempo, requieren recursos, requieren paciencia, y no hay ningún resultado garantizado, pero que siempre los periodistas tienen la obligación de fiscalizar a los poderosos, aún la Iglesia Católica. Ahora, lo platicábamos el otro día, te lo preguntaba el otro día, pero quisiera que nos lo compartieras en esta entrevista. Te preguntaba de cuál es, platicábamos de que no hay que pensar en un premio, ¿no?, a la hora de buscar una historia poderosa, un reportaje, de exhibir a estos entes de poder. ¿Tú qué le dices a las redacciones a la hora, digamos, para, por ejemplo, cómo ganar un Pulitzer? Te preguntaba yo el otro día. Bueno, lo que yo digo es que no deberíamos, como periodistas, deberíamos pensar en los premios que podríamos ganar. Deberíamos pensar por completo en la misión de periodismo, el cual es descubrir los hechos, buscar los hechos, hacerlo con imparcialidad, mente abierta, honestidad, y con determinación, y contextualizar los hechos y difundirlos sin vacilar. No deberíamos pensar en los premios, deberíamos pensar en la misión del periodismo. Háblanos de tu libro. ¿Cómo se llama? ¿En qué cosa? Yo sé que no nos puedes adelantar mucho, pero ¿para cuándo ya se planea ya la publicación? Bueno, estoy trabajando en un libro sobre mi experiencia como director del Washington Post, y me convertí en director de ese periódico al principio del año 2013 y me jubilé en febrero de 2021. Fue un periodo muy interesante en la historia del famoso Washington Post, porque fue comprado por uno de los hombres más ricos del mundo, Jeff Bezos, y llegué al panorama político, Donald Trump, y teníamos conflictos con él, o él tenía conflictos con nosotros, y como resultado de nuestra cobertura, el presidente Trump tenía conflictos con nuestro dueño, Jeff Bezos, y él trataba de socavar las empresas de Jeff Bezos. Entonces, estoy escribiendo sobre la venta del Washington Post, las razones, la compra por Jeff Bezos, la transformación digital que hicimos después de su compra, la llegada al panorama político de Donald Trump, sus conflictos con nosotros, sus conflictos con Jeff Bezos y algunos temáticos que surgían durante esa época, y algunas cosas éticas, por ejemplo, y también el asalto contra la verdad, los ataques contra la prensa, y que como ejemplos los ataques durante la pandemia contra la prensa solamente por haber divulgado los hechos, y durante las elecciones presidenciales también, cuando fuimos atacados constantemente por el presidente y sus aliados. Y también abordo el tema del ataque del 6 de enero contra el Congreso, y el significativo de ese evento. Entonces ese es mi libro, y yo espero que la empresa editorial se lance en octubre de este año. Del 2023. 2023. Octubre de 2023. ¿La presentación será únicamente en inglés o estará disponible en otras lenguas? Bueno, al principio será en inglés, pero yo supongo que lo van a traducir a otros idiomas y probablemente español.
aquí nos hables parte de tu retiro. Actualmente muchos tienen la curiosidad de qué hace Martin Baron en esto, aparte de escribir el libro, ¿qué te gusta hacer? Después de escribir el libro. Ahorita, digamos, bueno, ahorita estás ocupado con el libro. Ahora estoy ¿no? casi completamente ocupado. ¿Cómo se llama? Colisión de poder, Trump, Bezos y el Washington Post. Ahí está. Ahí está el libro para que estén pendientes. A partir de octubre de 2023 se va a publicar. Y Marty, en tus ratos libres, ¿a ti qué te gusta hacer? La pregunta otra vez. Ajá, tus ratos libres, ¿qué te gusta hacer? Bueno, yo vivo ahora en el campo la mayor parte de los días y me gusta dar caminatas en los bosques y montar mi bicicleta, reunirme con mis amigos y todo eso. Y también tengo un apartamento en Nueva York y soy miembro de varias juntas directivas y juntas asesores para grupos sin fines de lucro, organizaciones que apoyan el periodismo. Justamente como Conectas, ¿no? ¿Qué te llevó a ti a apoyar, ser un activo impulsor de Conectas que hace posible este tipo de encuentros con periodistas de Latinoamérica, como en este caso, en esta tercera edición en el que estamos? Bueno, cuando yo era director del Boston Globe, me hice amigo con Carlos Cuadro Puertas, que es el fundador de Conectas, y nos manteníamos en contacto tras los años, y soy admirador de sus ideas, de su idea de fomentar el buen periodismo en América Latina y fortalecer las habilidades de los periodistas en esta región. Y tengo interés en la libertad de la prensa, la libertad de expresión, y yo que me gustaría utilizar mi tiempo libre, mi tiempo durante mi jubilación, para hacer más, para ayudar a los periodistas que con su trabajo en los países donde ellos enfrentan muchas presiones. Y como está en este encuentro en el que estamos, tú supongo vas a seguir apoyando Conectas en las próximas ediciones. ¿Qué llamado le haces a líderes de redacciones, a directores, a coordinadores de edición, que son principalmente los que tienen esta oportunidad de conectarse con otros periodistas, como en este tipo de encuentros en el que estamos? Bueno, yo creo que cada editor debería aprovechar la oportunidad acá, debería aprender nuevas técnicas, debería adaptarse al mundo digital, porque vivimos en un mundo digital. No solamente adaptarnos, pero abrazar el mundo digital, porque la mayoría de la gente recibe su información por dispositivos móviles. Y también tienen la oportunidad de aprender las experiencias de sus compañeros periodistas en otros países. Y es una gran oportunidad compartir experiencias, aprender. Y yo creo que, es lo que deberían hacer, es aprender. Siempre los periodistas necesitamos aprender de nuevo, porque el entorno mediático siempre está cambiando. ¿Estás listo para la edición del 2024? ¿Vas a venir otra vez a Colombia para participar en la cuarta edición? El 24, yo supongo que sí. Todavía no fui invitado, pero yo supongo que me van a invitar. Seguramente lo van a hacer a Carlos, seguramente. Y pues, por último, yo preguntarte, ¿qué oportunidades tienen periodistas de Latinoamérica, por ejemplo, en los medios estadounidenses? En lo que tú viviste, pasaste por muchas redacciones, fuiste director por muchas redacciones. ¿Qué es lo que tú, digamos, si abriste espacios o cómo lo ves tú?
No entiendo la pregunta. Ajá, sí, hay qué tantas oportunidades hay para periodistas que quieren ejercer en Estados Unidos, en algún medio importante de Estados Unidos, por ejemplo. Los periodistas latinoamericanos Latinoamericanos quieren hacer que algo. quisieran, que cumplieran con todos los requisitos, por así llamar, para ejercer el periodismo en Estados Unidos. ¿Qué oportunidades hay? No sé. No, la verdad es no sé. La verdad. En el tiempo que tú estuviste, ¿hubo espacios para periodistas latinoamericanos? Bueno, hay espacios para periodistas. Bueno, hay algunas leyes que rigen Sí. el trabajo para periodistas y cualquier persona en los Estados Unidos. Entonces, obviamente hay que tener una visa que permite el trabajo en los Estados Unidos. Sí. Pero hay mucho que cubrir porque obviamente América Latina ha tenido una gran influencia sobre los Estados Unidos. El español es el segundo idioma del país. La verdad es que no tenemos un idioma oficial y en los lugares donde yo trabajaba, por ejemplo en la ciudad de Los Ángeles o la ciudad de Miami, una gran parte, casi la mayor parte, muchas personas hablan el español. El español es su primer idioma. Entonces, es importante entender lo que está pasando en los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos tiene un gran impacto sobre América Latina. Las empresas estadounidenses tienen un gran impacto sobre América Latina. Y si hay periodistas en América Latina que tienen la oportunidad de trabajar en los Estados Unidos, no les faltarán cosas para cubrir. ¿Qué tanta, por último, ahora sí, qué tanta cobertura diste tú en los medios en donde estuviste de esta problemática de la migración? ¿Cuál es la migración, pero, hubo coberturas en reportajes. Pero, ¿cuál es la pregunta que sobre? Ajá, ¿qué cobertura se dio en las redacciones en donde tú estuviste al tema de la migración? Bueno, yo creo que los medios estadounidenses, los medios más grandes de los Estados Unidos, se centran mucho en la inmigración porque políticamente ha sido un reto para los presidentes de los Estados Unidos. Y como sabes, ha habido una reacción entre el pueblo estadounidense. Una gran parte de los ciudadanos están en contra de la inmigración y a ellos les gustaría que se construyera una muralla para prevenir la inmigración. Pero hay razones por la inmigración y yo creo que tenemos que entenderlos y atender a ellos como un país. Deberíamos pensar en eso, no solamente en la inmigración, pero también las razones tras la inmigración. Y entonces hay mucho que cubrir, hay muchos medios estadounidenses que han mandado a sus reporteros a la frontera para cubrir la inmigración. Y es una gran polémica en los Estados Unidos y lo estamos cubriendo. Desde tu punto personal, ¿tú sí crees que es necesario este muro en la frontera? Bueno, no quiero abordar mis opiniones políticas. Eso puede tener repercusión en el gobierno. Yo trato de evitar una conversación sobre mis propias opiniones. ¿Y desde tu punto de vista periodista, como periodista? Bueno, es algo diferente. ¿No? Es algo diferente. Bueno, hay una polémica sobre eso. Bueno, yo creo que, bueno, mis padres eran inmigrantes a los Estados Unidos. No de América Latina, pero del Medio Oeste y Alemania. Y entonces el país de los Estados Unidos es un país de inmigrantes y es una fortaleza en los Estados Unidos. Pero no es decir que los Estados Unidos puede aceptar toda la gente que quiera vivir ahí. Sí, entonces yo creo que deberíamos, como el Congreso y el presidente deben centrarse en encontrar una política para atender
a ese problema para permitir la inmigración de una manera que tiene sentido. Ok, pues Martí, muchas gracias por esta entrevista. Gracias por tu tiempo con nosotros aquí en Colombia, por esta primera semana. Ya mañana tú te vas, muy emotivas estos encuentros. Gracias por tu experiencia. Gracias por este tiempo que hoy en domingo me estás dedicando este espacio. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias por tu interés. Ha sido un honor estar aquí en Colombia contigo y con tus colegas. Bueno, amigos de MTP Noticias, pues gracias por seguir este video. Esta es una pequeña entrevista con Martí, así le llamamos aquí, así se le llama de cariño. Gracias Martí por esta entrevista. Hoy es domingo, él ya se tiene que ir en unas horas. Compartió una primera semana con nosotros aquí en Cátedra Conectas, que justamente Martí lleva tu nombre, Martí Baron, por todo este impulso, por la experiencia que él tiene y por todo este interés de apoyar en la capacitación de los periodistas de América Latina. Pues les agradecemos mucho. Gracias Martí nuevamente, gracias a todos. Compartan este video para que llegue a las nuevas generaciones, para quienes están iniciando, para quienes estamos trabajando en el periodismo, podamos seguirnos profesionalizando, ¿no? Que la aspiración sea cada día más y mejor. Gracias a todos.